Por este día, gracias por dejarnos y permitirnos estar aquí en tu presencia. Por favor, que sea la palabra tuya la que esté alimentando a tu pueblo para que podamos dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Amén. Entonces vamos a predicar sobre este tema, príncipe o mendigo. Hermanos, si nosotros nos preguntáramos qué quisiéramos ser, príncipe o mendigo, ¿cuál sería la respuesta de todos los que estamos aquí? Que quisiéramos ser un príncipe, amén. Sin embargo, la vida nos va llevando muchas veces por diferentes situaciones en las que tenemos que ver la otra cara de la moneda. No el príncipe, sino el mendigo. Y muchas veces el Señor en su inmensa misericordia hace eso, de mendigos levantarlos hasta príncipes. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver lo que nos quiere decir el Señor esta mañana. Según Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué es lo que pasó? Vimos en el versículo anterior, hermanos, en 1 Samuel 31, 1 y 2, que Israel peleó contra los filisteos. Una batalla que el Señor no había mandado. Porque cuando vemos la vida de Saúl, el primer rey de Israel, empezó a hacer cosas por su propia voluntad, por su propia cuenta. Entonces esta batalla el Señor no le iba a dar la victoria. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo bien tremendo. Pues ese día fue el día que murió el rey Saúl y sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, ¿sí? Los 3 hijos varones del rey Saúl. ¿Y qué es lo que pasa cuando el enemigo en aquel entonces derrotaba a su oponente? Pues que iban y tomaban todo lo que estaba en la ciudad, ¿sí? Casas, bienes, mujeres, animales, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, tuvo que huir, y como lo vimos, su nodriza afortunadamente lo cargó y se lo llevó para que no fuera muerto este nieto de Saúl. Pero ¿qué es lo que pasó? En las apuraciones, en las prisas por la huida, se le cayó el niño de 5 años, lo tomó en sus brazos y se le cayó. ¿Y qué es lo que pasó? Que el niño quedó lisiado. Sí, tremendo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor, porque miren, hermanos, es tan enorme la riqueza de nuestro Señor Jesús, que en cada historia, en cada situación de toda la palabra de Dios, el Señor hoy día nos enseña cosas. Dice 2 Samuel 9, 1 al 13. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Por qué este siervo Siba haría hincapié con el rey David de que había quedado este niño, pero que era lisiado? Que había tenido, bueno, no lo dice aquí, pero que había tenido un accidente y que estaba lisiado, que no era un niño normal. Porque hoy día, hermanos, en la actualidad tenemos sillas eléctricas, tenemos cabestrillos, tenemos prótesis, tenemos no sé qué tantas cosas hoy día. Pero en aquel entonces, cuando alguien por algún accidente quedaba lisiado, o un niño nacía así con un defecto físico, realmente el futuro de esa persona era estar pidiendo misericordia, estar pidiendo limosna. Muchas veces incluso los familiares los desechaban
porque pues obviamente no había toda la medicina que hay hoy día y todas las situaciones que podían ayudar a esas personas. Entonces la mayoría de esas personas estaban destinadas a estar pidiendo y viviendo de la misericordia, de la limosna. Aunque se oiga feo, eran limosneros. Y así era el caso del hijo del rey Saúl, porque había quedado lisiado después de que la nodriza, en su intento por salvarlo, se le cayó, se le resbaló y se le cayó. Entonces, pues bueno, aquí vemos que Siba hace hincapié en decirle al rey David que sí había un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado. Y es que el rey David había dicho que nadie que estuviera lisiado iba a entrar a Jerusalén. Como muchas veces quedamos presos de lo que decimos a la ligera, ¿sí? Porque vamos a ver que más adelante David tuvo que cambiar eso, de haber dicho que nadie lisiado, nadie con algún defecto físico podía estar en Jerusalén. Amén. Sin embargo, vemos que tuvo que cambiar su decisión. Miren, hermanos, en Mateo 10:42 vemos que dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. O sea que hay que estar bendiciendo a los niños. Y no solamente a los niños, podemos bendecir a nosotros cualquiera. A mí me da mucho gusto y sí quería externarlo de que vi a esta nena Marlita que pasó después de que había estado sin venir varias semanas aquí, ahorita pasó y cantó. Sí, qué hermoso. No tuvo ni siquiera necesidad de tener que estar practicando las alabanzas, nada. Ella pasó y empezó a alabar, porque el Señor, hermanos, Él va a usar a cualquier persona que realmente en su corazón esté en servir al Señor. ¿Sí? Entonces no importa que sean niños, no importa que sean adolescentes, no importa que sean adultos mayores, ancianos, no importa, el Señor siempre va a utilizar aquí en el día. Amén. Y aquí vemos lo que les comentaba, hermanos, de que David había dicho que nadie iba a entrar lisiado a Jerusalén. En 2 Samuel 5:8 dice: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Tremendo lo que le decía. David había dicho que no quería a la gente con esa condición, que estuviera cojo, ciego, que tuviera algún defecto. Sin embargo, vamos a ver que aquí David tiene que cambiar. Amén. Entonces, vamos a 2 Samuel, seguimos avanzando. El 4 dice así: entonces el rey David le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Cómo el corazón del rey David empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar, hermanos? Porque David había prometido a Jonatán que cuando fuera rey, él iba a cuidar de su familia. Entonces aquí tenemos una enseñanza, hermanos, de que todo lo que hemos prometido al Señor, todo lo que le hemos dicho al Señor que vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Sí, amén. No podemos ahorita decir al Señor: voy a servirte, voy a hacer esto, voy a hacer otra situación para tu casa, y después dejar de no cumplirlo. Tenemos que hacer. Entonces aquí vemos cómo por amor a Jonatán va David a cumplir esta promesa que había dicho, ¿sí? De hacer misericordia con los de la casa de Saúl, su hijo Jonatán, y obviamente Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. ¿Quién era este Maquir? Lo que les comentaba, hermanos. Ahí estuvo refugiado, ahí se fue Mefiboset con Maquir, que era un hombre que empezó a tener misericordia de él. ¿Por qué? Porque era un lisiado. Él sí tuvo misericordia. Entonces se había ido a Lo-debar.
¿Y qué lugar es ese Lodebar? ¿Qué significa Lodebar? Es un lugar sin esperanza, un lugar sin pasto. Eso significa Lodebar, hermanos. Lugar sin esperanza. ¿Cómo estaba viviendo Mefiboset? Sin esperanza. Un lugar donde pues no había nada, no había ningún futuro. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros hemos caído nos hemos metido en ese Lodebar nosotros mismos? Porque ya no nos congregamos, porque ya no oramos, porque ya no leemos la palabra de Dios. Porque aquí vemos que la situación es que las circunstancias habían llevado a Mefiboset a habitar en ese lugar, pero muchas veces nosotros preferimos salirnos de la casa de Dios e irnos a nuestro Lodebar, a ese lugar sin esperanza. Porque, hermanos, si nuestro Señor Jesús, nuestra vida es una vida sin esperanza. Amén. Y muchas veces nosotros preferimos irnos a ese lugar, como les comento, dejarnos de congregar, dejar de leer, dejar de trabajar para el Señor, hermanos, y no podemos hacer eso. Tenemos que estar en la casa del Señor. Amén. Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa debe ser nuestra realidad, hermanos. El Señor nos quiere pastorear, el Señor nos quiere tener en esas aguas, ¿sí? En ese reposo, comiendo de esa hierba pues especial, perfecta, donde el Señor nos vaya pastoreando. Sí, amén, hermanos. Entonces debemos dar marcha atrás cuando hemos nosotros decidido equivocadamente salirnos, ¿sí? Salirnos de la casa del Señor, salirnos de la cobertura, de la presencia del Señor e irnos a ese lugar sin esperanza, a ese Lodebar que no tiene realmente ningún sentido. Amén, hermanos. El 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Amén. Entonces preguntó David: ¿a quién puedo hacer misericordia de la casa de Saúl? Y mandó por él. Porque, hermanos, nosotros debemos de estar todos los días pensando a quién podemos nosotros hacer misericordia. Y no solamente misericordia en cuanto a lo económico, sino más bien hoy día en cuanto a lo espiritual. ¿Cuánta gente hay por allí en el rumbo de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro colegio, que no tiene al Señor Jesús? Entonces el Señor nos llama a eso, a tener esa misericordia para hablarle del Señor Jesús, a tener esa misericordia con ellos para decirles: ven acá, acércate al Señor Jesús. Y es muy bonito lo que David hizo. En primer lugar, cumplir la promesa que había hecho a Jonathan, y en segundo lugar, hacerlo realidad. Yo recuerdo cuando nuestra hermana Tere, aquí presente, enfermó. El pastor me llamó y me dijo: ¿sabe qué? Le voy a pedir que empecemos a orar, porque tenemos esta necesidad por la hermana Tere. Sí, empezamos a orar, porque muchas veces, hermanos, venimos aquí y decimos: voy a cumplir, voy a diezmar, nos comprometemos, hermanos, unos con otros a orar, a hacer cosas para el Señor, a estar trabajando para el Señor, y muchas veces cuando salimos nos olvidamos. Los miércoles, que generalmente estamos aquí, algunos pocos menos, ha estado la hermana Mari, la hermana Tere, y cuando hemos quedado de acuerdo en que vamos a orar por una causa, por una situación o por una de ellas, lo hacemos, hermanos. Porque no podemos decir: sí, te voy a ayudar a orar y todo eso, y luego me salgo y se me olvida. No, hermanos, tenemos que hacerlo. Y nos comprometimos como David. Él le dijo a Jonathan: yo voy a hacer misericordia cuando seas rey de Israel. Y ya muerto Saúl, y ya muerto Jonathan, David decidió que tenía que hacer esa misericordia. Porque muchas veces no nos cuesta nada, hermanos. Muchas veces tenemos la capacidad, y sobre todo, le digo, espiritualmente, de hablarle a alguien de Dios, ¿sí? De orar por alguien. Muchas veces no necesitamos ni siquiera un centavo, desde nuestra propia recámara donde oramos, desde ahí pedirle al Señor por tal o cual situación. Usted se ha puesto a pensar si un familiar necesita que usted tenga misericordia de él, un hijo de algún compañero del trabajo, un vecino, alguien.
Nosotros debemos de ver quién puede tener alguna necesidad y que nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, podamos tener esa misericordia y ayudarle a esa persona. Le digo, no solamente económicamente, sino en cualquier ámbito de la vida, espiritualmente, un consejo, una situación, acercarlo, un folleto, invitarlo a la congregación, cualquier cosa, hermanos. Nosotros podemos ayudar, nosotros podemos tener misericordia de alguna persona. Porque si recorremos nuestra vida, sobre todo los que ya somos mayores, ¿cuántas veces algunas personas han tenido misericordia con nosotros? Aún y cuando no éramos convertidos. ¿Cuántas veces por alguien que nos abrió una puerta, por alguien nos dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a esto. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir con esto. ¿Sabes qué? Voy a intervenir por ti, por esto. Y aquí hay otra enseñanza, hermanos, que por el amor de David a Jonatán, hoy en esta situación David iba a hacer misericordia con Mefiboset. ¿Cómo debemos de portarnos con la gente? Porque tal vez el día de mañana un hermano o una hermana de la iglesia pueda tener misericordia por mi hijo, por mi nieto. Sí, debemos de saber con quién nos estamos juntando. No con gente de la calle, sino con gente de aquí, de la congregación, con hermanos en Cristo que quizá el día de mañana nos puedan ayudar con alguno de nuestros familiares. Amén. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, hermanos. El 7 dice así: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué hermoso esto de David. Le dijo, en primer lugar, le dijo a Mefiboset, no tengas miedo, porque en aquel entonces, hermanos, en la época de reyes, la tradición era que cuando alguien amenazaba el reinado, en este caso ya de David podía haber mandado matar a todos la descendencia de Saúl para que nadie atentara contra el trono, para que el día de mañana alguien no reclamara ese trono, sí, y que ahora fuera pura descendencia de David el que pudiera llegar a ese trono. Sin embargo, ¿qué es lo que dice David? Vemos que con voz tranquila, apacible, le dice que no tuviera temor, no tengas miedo, no va a pasar nada, aquí estoy contigo. ¿Cuántas veces hemos necesitado esa palabra, hermanos? Cuando vamos a un diagnóstico médico y el médico o quizá nuestro hermano, nuestro acompañante nos dice, no tengas miedo, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces necesitamos oír eso, hermanos? Y es lo que les comento, eso no nos cuesta absolutamente nada. Dale tranquilidad, dale cobijo, dale cobertura a esa persona que ahorita tiene miedo, porque es muy seguro, o es casi 100% seguro, que Mefiboset tenía miedo de David, porque dijo, como yo fui descendiente de Saúl, probablemente me quiera matar. Sin embargo, Mefiboset no conocía el gran amor que David tenía por su padre, Jonatán. Entonces volvemos a eso, hermanos. Volver y hacer de verdad lo que el Señor Jesús nos manda. Ser verdaderos hermanos y tener amor unos por otros, al menos aquí en la congregación. Y fuera de la congregación con nuestra familia, tener amor, que nosotros marquemos la diferencia, hermanos. No podemos ser los mismos. No podemos salir allá y comportarnos aquí de una manera y allá fuera de otra. Tenemos que ser siempre de la misma manera, ¿sí? Como el Señor quiere que seamos, tranquilos, cariñosos, amorosos. Entonces David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿Por qué él dijo que de Jonatán su padre? Porque en realidad no conocía a Mefiboset, nunca lo había visto, nunca habían estado frente a frente, ¿sí? Sin embargo, al saber que era hijo de Jonatán, le dice, yo voy a hacer misericordia contigo por amor a tu padre. Amén. Y te devolveré las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, entonces Mefiboset estaba viviendo en ese lugar sin esperanza, en ese lugar sin pasto, y ¿qué es lo que va a hacer David? Le va a devolver las tierras, ¿sí? Lo va a hacer nuevamente, lo va a poner en el lugar
que debería estar Mefiboset, en el lugar de un príncipe, ¿sí? Va a tener tierras y sobre todo algo bien importante, va a comer a la mesa del rey. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos nosotros invitar a alguien para que venga los miércoles, para que venga los domingos a comer a la mesa del Señor Jesús? Que se siente aquí y que oiga la palabra de Dios y que coma. Como dice mi hermana Mari, a veces cuando pasa, que coma de ese maná que el Señor Jesús nos está mandando, ¿sí? Que se alimente, que nosotros tengamos misericordia con esa gente que está allá afuera y que los invitemos aquí, a que se sienten en la mesa del Rey, en la mesa del Rey de Reyes, ¿sí? A comer del maná. Déselo fuerte a él, hermano. Déselo fuerte porque es para él, para el Rey de Reyes. El 8 dice, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Vean la condición que tenía Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía Mefiboset? Como un perro. ¿Contra qué se comparaba? Contra un perro, que sabemos que, bueno, es un animal, un perro, ¿sí? Los perros en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, no era como hoy día, ¿no? Hoy los tenemos y, bueno, creo que hay gente que los anda paseando y dándoles mamila y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? No, en aquel entonces era un animal, X, como si era un buey, una oveja, un asno, era un animal normal, ¿sí? Pero ¿cómo vemos la condición de este muchacho? ¿Cómo se sentía? Como un perro. ¿A dónde estaba su autoestima, hermanos? Que hay mucha gente que está allá afuera y muchas veces gente de aquí, hermanos de la iglesia, que tienen esa autoestima, que se sienten inferiores. ¿Y por qué, hermanos? Porque en el amor de Jesús, Él nos ve a todos iguales. Él es el amor perfecto. Sí, y Él murió por nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros. Y no importa que seamos blancos, negros, altos, chaparros, gordos. El Señor nos ama exactamente igual a todos nosotros. Sí, hermanos. Pero vemos la condición que tenía Mefiboset. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por cuál? ¿Por qué murió por algunos nada más? ¿Por los güeros? ¿Por los negros? ¿Por los altos? ¿Por los ricos? No, hermanos. Él murió por todos. El apóstol Pablo nos dice que ya no hay libre, ni esclavo, hombre, ni mujer. Ya todos somos iguales ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Primera de Corintios 1, 28 y 29 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Volvemos a eso. Que muchas veces, al contrario de Mefiboset, muchos al contrario se creen que son especiales. Sí, y nadie debe de jactarse porque tenga más dinero, porque tenga, no sé, mejor situación, porque tenga un carro, porque tenga una casa, porque tenga muchas cosas. Nadie es más que nadie, hermanos. Sí, el Señor murió por todos y nadie se debe de jactar por su condición. Lo contrario de lo que hacía Mefiboset, que se sentía mal, se sentía menos, estaba menospreciando a sí mismo. Y aquí hoy día, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Y ya lo vemos ahí con algunos pastores de allá de Estados Unidos, ¿no? Que se sienten los ungidos, que solamente ellos, y que solamente que la gente que va con ellos y que empieza a ofrendar casas y diamantes y oro, y sabe qué tanta cosa dice el Señor. No, hermanos, no debemos menospreciar a nadie ni jactarnos. No le llamamos a nadie cholo, o naco, o indio. Todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales. Entonces tengamos misericordia, seamos como David, seamos como el corazón de David. Amén, hermanos. 9 y 10 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fuese de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado a su hijo de tu señor. Aquí vemos que ya David le está mandando, no solamente lo dijo como habíamos dicho, ¿no? Sino ya va a actuar. David le está diciendo a este siervo que todo lo que era de Saúl se lo va a dejar ahora a Mefiboset. Bueno, hermanos, y me pasó comentarles, ahorita me viene a la mente cuando estaba haciendo esta predicación, de que
¿Dónde está Mical? ¿Por qué se recuerdan de Mical? La hermana de Jonathan, la primera esposa de David, que viene siendo tía de Mefiboset. Sí, ¿dónde estaba? No lo dice la escritura, pero ella tampoco vio por era su sobrino. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver, no solamente por la gente de la congregación, sino también por nuestros familiares. Sí, hermanos, porque esta dama no aparece por ningún lado, y ella era la princesa, era hija del rey de Saúl. Sin embargo, no aparece por ningún lado. Ella probablemente hubiera podido ayudar a sus sobrinos, ¿sí? Y no haberlo dejado que estuviera en ese lugar, sin esperanza, viviendo de la mendicidad, viviendo en casa de esa persona que pues no sabemos realmente cómo vivía, pero en su condición, como un lisiado, como alguien que recibía limosna, ¿sí? El 10 dice: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía 15 hijos y 20 siervos. Entonces, como les digo, hermanos, aquí ya David está dando la orden, ¿sí? Y ahora le está haciendo que la vida diferente a como la vivía él, ¿no? Porque estaba en un lugar sin esperanza. Ahora ya no va a tener necesidad, porque dice que aquí le va a dar todo. Él nunca va a padecer de hambre. Sin embargo, David lo va a llevar a comer a su mesa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó de este Mefiboset? Que ahora va a tener 35 siervos, ¿sí? Y va a tener tierras, y va a tener el sustento, y va a sentarse en la casa, en la mesa del rey David. Imagínense cómo cambió su vida, hermanos. ¿Por qué? Por la misericordia de David. Porque si David no hubiera hecho misericordia con él, ¿cómo hubiera muerto esta persona? Sin que nadie la tomara en cuenta. ¿Y alguien le había dicho algo? Nada. ¿Alguien le hubiera dicho a David: oye, ¿por qué no le ayudas? Nadie le hubiera dicho nada. Pero vemos el amor de Dios a través de David. Ese es el amor de Dios. Hermanos, ese es el amor que Jesús tiene aquí con nosotros. Es el amor que Jesús nos quiere dar, hermanos. Es el amor de Dios que quiere bendecirnos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Perfecto, tiene que obedecer el rey. Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa. Y Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvimos allá afuera, hermanos? Y cuando venimos aquí a este lugar empezamos a comer como un príncipe, porque empezamos a comer del maná, de la palabra de Dios, ¿sí? Porque hoy día, hermanos, tampoco es el que tiene para comer todos los días carne o comida cara, ¿sí? Hoy día el Señor nos ha sustentado, hermanos. Sí, yo no creo que haya nadie que en la semana, aquí presente, que en la semana no haya dejado de comer un día. Todos hemos comido, hermanos. Sí, sin embargo, vamos a venir a comer ahora de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana estar con Él, estar en la presencia de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y el 12 y el 13, hermanos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Amén. Ya Mefiboset, ya cuando llegó aquí con David, ya tenía una esposa, un hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvo sin Dios? ¿Cuánto tiempo estuvo sin la bendición? ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo de la mendicidad? Muchos años, porque aquí nos habla de que ya era adulto, ¿sí? Ya tenía un hijo. Sin embargo, no importa, hermanos, el tiempo que hayamos estado nosotros allá afuera, eso no importa. Lo importante es que hoy día estamos aquí con nuestro Señor Jesús. Hoy día ya no debemos apartarnos. Hoy día ya no va a hacer falta nada. Hoy día vamos a tener tierras. Hoy día vamos a tener alimento. Hoy día vamos a tener palabra. Hoy día vamos a tener bendición. Pero cuando aquí dice el Señor. ¿Sí? Amén. Aleluya. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Entonces, eso es lo que les comentaba, hermanos,
que cuando David había dicho que no quería ningún lisiado, que no quería ningún cojo, que no quería ningún manco en Jerusalén, ya ahora Mefiboset ya moraba, ya vivía nuevamente en Jerusalén. ¿En donde se sentaba? En la mesa del rey. Amén. Porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. O sea que vuelve aquí dando la historia, que no olvidemos eso, que estaba lisiado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, venimos con alguna situación que hayamos pasado o que hayamos tenido en nuestra vida de mundo, por llamarla así, y que tengamos una enorme cicatriz por ahí de algún divorcio, de alguna situación que solo el Señor conoce? No importa, a pesar de esa condición, hoy día aquí vemos que está comiendo a la mesa del rey. Que no importa lo que había dicho David, ¿sí? Que no importa cómo haya estado nuestro pasado, qué hicimos, qué no hicimos, si nos drogamos, si nos equivocamos, si tomamos alcohol, si fuimos infieles, si fuimos adúlteros, qué sé yo. El Señor dice: ven aquí, hoy te quiero en mi mesa, ¿sí? Hoy te quiero comiendo de mi vida, hoy te quiero comiendo de mi mano. Amén, hermanos. Yo escribí 3 conclusiones, hermanos, que me gustaría leérselas. Dice: la mayoría de la gente está tan ocupada en su propio afán que no se da cuenta lo bueno que es ayudar a otros en cualquier área, pero sobre todo en el espíritu. Porque nadie nos hemos levantado un día por la mañana y hemos dicho, como David dijo: ¿a quién podrá hacer misericordia el día de hoy? Sin embargo, ¿quién necesita misericordia de cada uno de los que estamos aquí? Muchos. Mucha gente a nuestro alrededor necesita de nuestra misericordia. Porque hay que saber que alguna vez alguien tuvo misericordia con nosotros. Alguien alguna vez nos habló del Señor Jesús. Alguien mostró esa misericordia con nosotros. ¿Sí? Entonces ahora nosotros debemos tener misericordia. ¿Amén? Amén. Número 2. No nos damos cuenta que el ayudar a otros es una gran bendición. No solo para la otra persona, sino para nosotros también. Amén. Cuando estemos ayudando a una persona en cualquier área y sobre todo en lo espiritual, no solamente va a edificar a esa persona, sino vamos a edificarnos nosotros. Vamos a sentir que estamos trabajando para el Señor. Vamos a sentir que estamos cumpliendo con el gran mandamiento que fue de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, hermanos, tenemos que hacer eso. No debemos desmayar. No debemos de decir: yo ya cumplo con venir a la iglesia, con dar mi diezmo, sentarme, oír la palabra e irme. No, hermanos. La relación con Dios, lo que Dios espera de su iglesia es mucho más. Y todos somos diferentes vasijas, pero las manos del alfarero es la misma. Nos va a utilizar en diferentes áreas, ¿sí? Cualquier área, hasta que le digo, hablarle al señor de la basura, hablarle al jardinero, hablarle a quien sea, ¿sí? Al de la frutería. Hermanos, hay tanta gente con tanta necesidad. Hay gente que tiene un familiar en hospitales. Hay gente que está pasando por una situación muy terrible, que se siente solo. Hay muchos, estaba yo comiendo ayer en el restaurante que se llama Las Antorchas, y me decía mi esposa: ¿cuánta gente de la tercera edad hay? Y mucha gente está sentada, porque muchas veces esa gente, cuando llega a cierta edad, empieza a ser solitaria, empieza a padecer de soledad, porque sus hijos no tienen tiempo. Sí, entonces debemos hacer misericordia. Ver, hermanos, hay que poner en nuestra cabeza quién, incluso de nuestra familia, le podemos ayudar. No nos cuesta una llamada, un mensaje. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Sí? Amén. Es muy importante, hermanos. No nos retengamos. Y 3, algo que me gustaría que todos los que estamos aquí lo hiciésemos, en la medida de que lo podamos cumplir, que nos comprometamos con el Señor a ayudar a alguien más y a hacer misericordia en su vida. ¿Sí, amén? Porque es muy fácil, hermanos, decir nuevamente, como comentabas, sí lo voy a hacer, pero también es muy fácil salir por la puerta y olvidarnos. Realmente, cuando empecemos a hacer misericordia con alguien, el Señor obviamente va a tener misericordia con nosotros. ¿Sí? Amén. Y aquí vemos, hermanos, esa imagen, no sé si se pueda ver, que es una representación, obviamente no es verdad, no es el rey David, no es Mefiboset, pero vean el cariño, el amor con lo que está
recogiendo a este muchacho, lisiado aún de los pies. Exactamente así el Señor nos recogió un día, ¿sí? Venimos aquí, nos postramos a sus pies y Él nos abrazó. Y Él nos está abrazando todos los días. Él nos está queriendo dar misericordia. Pero Él, ¿de qué demanda de nosotros? Lo mismo. Porque dice que hay de aquel que se ha visto hacer lo bueno, no le hace, le viene a contar como pecado. ¿Sí? Entonces trabajemos para el Señor. Hagamos misericordia. Empezamos por los de nuestra casa. Y los de la casa me refiero a nuestros hermanos, a nuestros familiares en sangre y a nuestra casa, la iglesia. ¿Sí, hermanos?